Era una tranquila tarde de otoño cuando Sofía se detuvo frente al pequeño cobertizo descolorido en el jardín. Había vivido en esa casa durante 40 años, pero nunca había puesto un pie en ese cobertizo. Siempre había sido un lugar que su marido, Luis, había llamado su pequeño refugio y nunca la invitó a entrar. Son solo herramientas viejas y trastos, mi amor, siempre le decía con una sonrisa. Pero ahora, mientras Sofía se encontraba allí, sosteniendo una pequeña llave que había encontrado escondida en el bolsillo del viejo abrigo de Luis, no podía quitarse la sensación de inquietud que se apoderaba de su pecho. Luis había fallecido hacía 2 días, después de una larga batalla contra el cáncer. Todavía se estaba ajustando al silencio en la casa, un silencio que antes habría estado lleno con el sonido de su risa o su suave canto. Sofía había conocido a su marido durante casi toda su vida adulta. Se casaron cuando ella tenía apenas 22 años, y durante esas décadas compartieron todo: alegrías, penas, esperanzas y sueños. Al menos, eso era lo que siempre había creído. El funeral fue pequeño, tal como Luis lo había querido. El cementerio estaba tranquilo, y mientras se encontraba junto a su tumba, Sofía no podía evitar pensar que el hombre con el que había pasado 4 décadas ahora se había ido, dejando atrás un rastro de recuerdos que ella llevaría por el resto de su vida. Pero fue el descubrimiento de la llave, escondida en lo profundo de su abrigo, lo que la dejó con más preguntas que respuestas. Sofía giró la llave en su mano, sintiendo su frío peso. Era pequeña, envejecida y gastada. Claramente había sido utilizada muchas veces. Nunca había visto esa llave antes. No era la llave de su casa, ni del coche, ni del buzón. Su corazón empezó a latir más rápido mientras se preguntaba qué podría abrir. Con algo de vacilación, Sofía se dirigió hacia el cobertizo. Podía sentir el frío en el aire, el viento helado tirando de su abrigo mientras caminaba por el jardín. El cobertizo siempre había estado allí, justo más allá del huerto, cerca del viejo muro de piedra que dividía su propiedad de la siguiente. A menudo veía a Luis caminar hacia él, llevando diversas herramientas, pero nunca le preguntó qué había dentro. Nunca se le ocurrió hacerlo. Después de todo, ¿qué podría ser tan importante como para mantenerse cerrado a su vista? Mientras se encontraba frente al cobertizo, la mente de Sofía corría a 1000 por hora. La llave parecía brillar con la tenue luz del sol poniente, y por un momento, casi dio un paso atrás. Pero algo dentro de ella la empujó a seguir adelante. Tenía que saber. Tenía que entender. El candado se abrió con facilidad. Lentamente, empujó la puerta hacia ella, el crujido de las bisagras cortando el silencioso atardecer. Lo que vio al otro lado la hizo quedarse inmóvil. El cobertizo no era un espacio desordenado lleno de herramientas y viejos trastos, como Luis siempre había dicho. En su lugar, era algo mucho más inusual: un estudio de arte. Las paredes estaban cubiertas con pinturas, hermosas, intrincadas obras de arte que representaban escenas de su vida juntos. Sofía cocinando en su cocina, riendo en su día de bodas, caminando de la mano por su jardín. Sofía dio un paso dentro, su corazón latiendo más rápido ahora. ¿Qué era esto? Luis nunca le había mencionado que fuera un artista. Había trabajado como mecánico la mayor parte de su vida, siempre con las manos sucias, su rostro marcado por los años de trabajo. Pero aquí, en este rincón olvidado de su jardín, había un secreto que ella nunca habría imaginado. Sus dedos temblaban mientras tocaba el lienzo más cercano. Era un retrato de ella, capturada en un momento que ni siquiera recordaba, Sofía sentada en la mesa de la cocina, leyendo un libro, con el cabello recogido de manera suelta, una suave sonrisa en sus labios. Siempre había pensado que Luis solo la veía de pasada, solo en los momentos que compartían después de un largo día de trabajo, pero estas pinturas contaban una historia diferente. A medida que Sofía se adentraba más en el cobertizo, vio más lienzos, cada uno más íntimo que el anterior. Había uno de ellas sentada en el porche, mirando el atardecer, los colores del cielo reflejados en sus ojos. Otro mostraba un tierno momento en su aniversario, donde bailaban en su sala. Estaba tan inmersa en las pinturas, que no notó el sonido de una pequeña caja de madera debajo de la mesa, con la tapa ligeramente abierta.
La curiosidad la invadió, y Sofía se agachó para abrirla. Dentro, encontró una colección de diarios, cuyas páginas estaban llenas de la meticulosa caligrafía de Luis. Pasó por el primero, leyendo sus observaciones sobre su vida juntos. Había notas sobre sus hábitos, la manera en que reía, la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de su niñez. Pero fue la siguiente entrada la que la hizo detenerse. Siempre he amado a Sofía más de lo que podría decir. He guardado este secreto porque no quería cargarla con él. Pero es hora de que ella sepa la verdad. Tengo un secreto sobre nuestro matrimonio, un secreto que cambiará todo. Sofía sintió que el mundo a su alrededor se transformaba. Las palabras en la página resonaron en su mente, y de repente, las pinturas, los diarios, todo, comenzaron a adquirir un significado diferente. Cerró el diario, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué secreto había estado guardando Luis? ¿Qué era esta verdad que podría cambiar todo lo que creía saber sobre su matrimonio? Sofía se sentó en el cobertizo tenuemente iluminado, rodeada de las pinturas de su vida. El silencio que envolvía el espacio se sentía casi surrealista. Cada pincelada parecía capturar un momento tan personal, tan íntimo, que era imposible creer que Luis hubiera mantenido esto oculto durante todos esos años. Giró el diario entre sus manos, aún tratando de absorber lo que había leído. ¿Qué secreto podría haber estado cargando durante tanto tiempo? Las palabras resonaban en su mente. Tengo un secreto sobre nuestro matrimonio, un secreto que lo cambiará todo. Sus dedos temblaron mientras pasaba más páginas. Sentía como si el peso de los años que había pasado con Luis se desplomara sobre ella de golpe. ¿Acaso no lo compartieron todo? Sus esperanzas para el futuro, sus miedos, su amor mutuo. Al menos eso es lo que ella había creído. Cuanto más leía, más claro se volvía que Luis había estado viviendo con una carga de culpa. Había escrito sobre su amor por ella, como había crecido con los años, pero había una pesadez en sus palabras. No se trataba solo de amor. Había algo que nunca se había hablado entre ellos. La verdad es, Sofía, nunca quise decirte esto, pero mereces saberlo. He estado cargando con este secreto desde el comienzo de nuestro matrimonio. Nunca quise lastimarte, pero creo que ya es hora. Sofía sintió un nudo formarse en su estómago. Dio vuelta a la página para descubrir que había estado ocultando Luis, que era eso que él había tenido miedo de contarle. No fue hasta que llegó a la última entrada en el diario que el secreto comenzó a desvelarse. Luis había escrito sobre sus luchas para tener hijos. Las visitas a los médicos, los meses de espera, el dolor callado de cada intento fallido. Siempre había sido algo no dicho entre ellos. Ambos querían formar una familia, pero nunca hablaron de la profunda tristeza que conllevaba la imposibilidad de concebir. Pero la verdad era que no había sido ella. Nunca te lo dije, Sofía, pero lo supe desde hace años. El problema no eras tú, era yo. Yo era el que no podía tener hijos. Lo supe el año en que nos casamos, pero no pude encontrar el valor para decírtelo. Te vi sufrir, vi la tristeza en tus ojos, y no pude soportar añadir más dolor. Así que elegí cargar con esa carga solo. Sofía sintió un nudo en la garganta. El mundo a su alrededor parecía tambalear mientras absorbía el peso de la confesión de Luis. Todos esos años, ella se culpó a sí misma. Creyó en los médicos, que le decían que solo era cuestión de tiempo, que solo necesitaban paciencia. Aceptó que quizás algo estaba mal con ella. Pero ahora, después de tanto tiempo, enterarse de que Luis sabía la verdad todo el tiempo, sentía como si el suelo bajo sus pies se desmoronara. Siempre se había sentido incompleta por la ausencia de hijos, pero ahora sentía como una profunda traición. Luis, el hombre que había amado durante tanto tiempo, había guardado esto de ella, todo por proteger sus sentimientos. Pero al hacerlo, la había dejado en la oscuridad, sufriendo en silencio. Las lágrimas se acumulaban en los ojos de Sofía mientras se sentaba en el frío piso de madera del cobertizo. La realización la golpeó más fuerte de lo que habría imaginado. Luis había estado cargando con este secreto durante todo su matrimonio. Había elegido sufrir solo, ver cómo ella luchaba, cómo ella creía que era su culpa.
Sofía se pasó los dedos por el cabello, tratando de calmar su respiración. El arte que la rodeaba de repente se sintió diferente. Ya no eran solo pinturas hermosas, sino reflejos de un amor tan profundo, tan complejo, que nunca lo había comprendido realmente. Cada lienzo ahora contaba una historia diferente. No eran solo momentos de felicidad. Eran las historias no contadas de sus luchas, sus dolores, sus sacrificios. Pero había algo más. Los ojos de Sofía se posaron sobre una pintura en particular, un retrato inacabado de ella de pie en su jardín. Ya lo había visto antes, pero ahora, con el conocimiento del secreto que le había sido oculto, parecía aún más significativo. No era solo un retrato de ella. Era un símbolo de todo lo que habían construido juntos, a pesar de la verdad oculta. No había palabras para explicar cómo se sentía en ese momento. Estaba enojada, herida y profundamente triste por los años que había perdido en la ignorancia. Pero también había una extraña sensación de paz que la envolvía. Luis la había amado de una manera que trascendía las palabras. Él había elegido protegerla, incluso si eso significaba sacrificar su propia tranquilidad. Sofía se secó las lágrimas de los ojos y se puso de pie. No estaba segura de qué haría con este conocimiento, pero sabía una cosa con certeza: no podía dejar que el secreto de Luis permaneciera oculto para siempre. Él lo había mantenido durante todos estos años, pero ahora era su turno de cargar con la verdad. Caminó hasta la parte trasera del cobertizo, donde estaba el banco de trabajo de Luis. Sobre él, encontró una pila de lienzos, cada uno cubierto por una fina capa de polvo. Al tomar el lienzo superior, Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era otro retrato, pero este era diferente. Era una imagen de una niña pequeña, quizás de 5 o 6 años, jugando en un jardín. Su rostro le resultaba familiar, pero no de la manera que Sofía había esperado. Era una niña con sus rasgos, sus ojos, su sonrisa, pero no era ella. El corazón de Sofía dio un vuelco. La realización la golpeó de inmediato. Luis había pintado a su hija, la hija que nunca tuvieron. Sofía permaneció congelada, mirando la pintura, con la mente acelerada. Nunca había sospechado que Luis hubiera soñado con una vida con hijos, pero ahora, al ver esta pintura, todo cambió. Sus manos temblaron mientras cuidadosamente colocaba la pintura de nuevo sobre la mesa. Luis había creado más que una vida con ella. Había creado un mundo donde su amor podía vivir, incluso en la ausencia de hijos. Sofía comprendió entonces que el amor que Luis tenía por ella no estaba limitado por lo que no tenían. Era ilimitado, trascendía el tiempo, y viviría para siempre en su arte. Pero ahora, tenía que decidir qué hacer con todo esto. Los diarios, las pinturas, el amor, el secreto. Todo era demasiado para llevarlo sola. Pero ahora era suyo, un legado dejado por el hombre que había amado profundamente. Y tal vez, solo tal vez, era hora de que Sofía compartiera este amor con el mundo. Los siguientes días fueron un torbellino para Sofía. El mundo exterior parecía seguir moviéndose mientras su propia vida permanecía estancada a raíz de los descubrimientos en el cobertizo. Cada pintura que desvelaba, cada página del diario de Luis que leía, añadía otra capa al intrincado rompecabezas de su vida juntos. Pero no solo eran las pinturas y los diarios lo que la atormentaba, era la realización de que el hombre que había amado durante 40 años había estado viviendo con un secreto tan profundo, tan personal, que nunca lo había compartido. El dolor aún la picaba, pero también había una parte de ella que entendía que Luis había hecho esto por amor, por un deseo de protegerla del dolor. Mientras Sofía se sentaba en la sala, rodeada de las pinturas y los diarios, sentía una extraña mezcla de emociones, tristeza, enojo, pero también una sensación de claridad que no había conocido en años. La pérdida de Luis seguía siendo abrumadora, pero su arte, sus palabras, su amor, esas cosas permanecían grabadas en cada pincelada, en cada página cuidadosamente escrita. Era tarde en la noche cuando Sofía finalmente decidió que tenía que hacer algo con todo eso. No podía mantener el secreto guardado, no cuando el amor de Luis había creado algo tan hermoso, tan profundo. Su arte era más que una colección de retratos, era un testamento de su vida,
del amor que habían compartido y del futuro que habían soñado, pero que nunca tuvieron la oportunidad de cumplir. A la mañana siguiente, Sofía llamó a la galería de arte local, preguntando si estarían dispuestos a reunirse con ella. Explicó con voz temblorosa que su marido, Luis, había fallecido recientemente y que había descubierto una obra que creía importante. La curadora, una mujer amable llamada Teresa, aceptó reunirse con ella al día siguiente. Cuando se sentaron juntas en la pequeña oficina de la galería, Sofía casi no podía explicarle lo que había encontrado. Pero tan pronto como Teresa escuchó sobre las pinturas, se mostró intrigada. ¿Por qué no me muestras lo que has encontrado?, le preguntó Teresa, con una voz suave pero insistente. Sofía dudó por un momento, luego metió la mano en su bolso y sacó algunos de los lienzos más pequeños, todavía envueltos en sus cubiertas protectoras. Los desenvolvió lentamente, uno por uno, revelando otro momento íntimo de su vida con Luis. Los ojos de Teresa se agrandaron mientras estudiaba cada pintura, sus dedos rozando suavemente los bordes de los marcos. «Esto es increíble», susurró Teresa. «Nunca he visto algo así. Tu marido era un artista, y está claro que tenía un ojo excepcional para el detalle, para capturar la esencia de su sujeto». Sofía sintió, tragándose las lágrimas. No estaba segura de lo que esperaba de Teresa, pero no había anticipado una reacción tan fuerte. Siempre había visto las pinturas como algo personal, como parte de su mundo privado con Luis. Ahora se estaban convirtiendo en algo más, una parte de un legado que él había dejado atrás, uno que podría tocar las vidas de los demás. Mientras Teresa examinaba cuidadosamente las pinturas, Sofía se encontraba en una encrucijada. Sabía en el fondo que el arte de Luis tenía el poder de cambiar la vida de las personas. Pero también sabía que no solo se trataba del arte. Se trataba de la historia detrás de él, la historia de amor, pérdida y los sacrificios que Luis había hecho para protegerla. La historia de su matrimonio, un matrimonio que parecía perfecto en la superficie, pero que ocultaba una verdad que ahora había salido a la luz. ¿Considerarías hacer una exposición?, preguntó Teresa, con la voz llena de emoción. Estas pinturas merecen ser vistas. No son solo arte, son una historia. Podrían inspirar a otros, a personas que han experimentado el mismo dolor y las mismas luchas. Podrían verse a sí mismos en estas pinturas, sentir el amor que tu marido vertió en cada pincelada. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. La idea de compartir el secreto de Luis con el mundo era tanto aterradora como liberadora. No estaba lista para desprenderse de las pinturas, pero sabía que Teresa tenía razón. El arte de Luis no era solo para ella. Estaba destinado a ser compartido. «Sí», dijo Sofía en voz baja, ahora con voz más firme. «Hagámoslo. Compartamos su historia». En las siguientes semanas, Sofía trabajó de cerca con Teresa y la galería para preparar la exposición. Decidió llamarla El amor silencioso. 40 años de vida pintada. Sería un homenaje a Luis, al hombre que había amado, al secreto que había guardado y al legado de su vida juntos. La exposición no solo mostraría las pinturas, sino también los diarios de Luis, sus cartas y una breve historia de su vida, del amor que había sido tan hermoso, pero tan profundamente oculto. A medida que se acercaba la noche de la inauguración de la exposición, Sofía se encontraba dividida entre la emoción y el temor. No estaba segura de si estaba lista para dejar ir las creaciones de Luis, pero sabía que era lo correcto. El arte necesitaba ser visto. Necesitaba ser experimentado. La noche de la inauguración, la galería estaba llena. Críticos, amantes del arte y visitantes curiosos deambulaban por allí, admirando las pinturas. Sofía se quedó junto a la entrada, su corazón latiendo con fuerza mientras observaba a la gente estudiar las piezas. Nunca imaginó que el arte de Luis pudiera evocar tantas emociones en los demás. Algunos visitantes se emocionaron hasta las lágrimas, otros se quedaron en silencio, absorbiendo la profunda belleza de las pinturas, la manera en que capturaban la esencia de la vida cotidiana con un amor tan puro y tan no dicho. Sofía se encontró frente al retrato de su día de bodas, la primera pintura que había descubierto en el cobertizo. Siempre había sido su favorita,
la que le había robado el corazón desde el principio. Mientras se encontraba allí, una joven se acercó a ella, secándose una lágrima. «Solo quería decirte gracias», dijo la joven, con la voz entrecortada por la emoción. «Esta pintura es tan hermosa. Me recuerda mi propia vida, al amor que he compartido con mi marido. Creo que nunca he visto algo tan íntimo, tan real». Sofía sonrió entre lágrimas. El amor que Luis había capturado en estas pinturas había hecho lo que él siempre había querido que hiciera, había llegado al corazón de otra persona. La exposición había traído más que solo atención al arte de Luis. Había desatado una conversación sobre el amor, la pérdida y las cargas ocultas que las personas llevan a lo largo de sus vidas. Sofía nunca imaginó que algo tan personal como el arte secreto de Luis podría tocar tantos corazones. Pero a medida que pasaban los días y la exposición seguía trayendo multitudes, Sofía comenzó a darse cuenta de algo importante. Luis no solo había dejado atrás una colección de pinturas, había dejado un mensaje, uno que trascendía su historia compartida y hablaba de verdades universales sobre la experiencia humana. Cada noche, mientras se sentaba en la tranquila mesa de comedor, sola, Sofía pensaba en las personas que habían visitado la galería. Pensaba en la joven pareja que se había parado frente al retrato de su día de bodas, sus manos entrelazadas, ambos perdidos en el amor y el dolor que la pintura había despertado en ellos. Pensaba en la mujer mayor que había recorrido la exposición en silencio, con los ojos húmedos mientras miraba una pintura de una mujer leyendo al sol, la luz del sol proyectando suave sombra sobre el lienzo. La mujer le había dicho a Sofía, con la voz temblorosa, que la pintura le recordó a su propia juventud, al amor que había compartido con su esposo, un amor que se había perdido con el tiempo. Era como si Luis no solo hubiera capturado la vida de Sofía, sino las vidas de tantas otras personas, cada una tejida en las pinceladas. Sofía sintió una profunda sensación de paz con cada persona que le hablaba. Era como si, a través de sus experiencias compartidas, todos estuvieran honrando el legado de Luis. La sanación, parecía, no era solo para ella, era para todos los que habían pasado por las puertas de esa galería. Todos habían sido tocados por el amor que había sido inmortalizado en esas pinturas. Pero hubo un encuentro en particular que se quedó con Sofía mucho después de que la exposición terminara. Fue una carta que llegó a su puerta aproximadamente una semana después de que terminara la exposición. Era de una pareja de unos 30 y tantos años, Ana y Marcos, de un pequeño pueblo del sur de España. La carta comenzaba con una línea sencilla. «No podemos agradecerte lo suficiente por compartir el trabajo de tu marido. Nos cambió la vida». Ana y Marcos llevaban 10 años casados. Su relación había estado llena de amor, pero también había estado marcada por un dolor no dicho, el dolor de la infertilidad. Habían intentado durante años concebir un hijo, solo para enfrentar la decepción mes tras mes. Al igual que Sofía y Luis, nunca lo hablaron abiertamente, pero había sido un peso que cargaban en silencio, cada uno sintiendo la carga de manera diferente. Pero cuando visitaron la exposición, algo cambió. Ana describió cómo se paró frente al retrato de la niña en el jardín, la que se parecía a la hija que Sofía y Luis nunca tuvieron. Fue en ese momento, mientras Ana miraba la pintura, que las paredes que habían construido alrededor de sus corazones comenzaron a desmoronarse. La pareja explicó que, después de ver el trabajo de Luis, sintieron una nueva sensación de esperanza. Se dieron cuenta de que su viaje, su lucha, no se trataba solo de lo que les faltaba, se trataba de lo que tenían. Tenían amor. Se tenían el uno al otro. Tenían una vida construida sobre la conexión y los recuerdos compartidos. En su carta, Ana escribió: «No sé cómo explicarlo, pero cuando vimos el retrato de esa niña pequeña, algo dentro de mí hizo clic. Era como si tu marido hubiera pintado a la hija que nunca tuvimos, pero también el amor que siempre hemos compartido. Fue un recordatorio de que somos suficientes, que nuestro amor es suficiente». Ana y Marcos escribieron que decidieron dejar de lado los tratamientos de fertilidad y en su lugar concentrarse en su amor y en la familia que ya habían creado, una llena de una conexión profunda y significativa. Cuando Sofía leyó su carta,
El peso de los años que había pasado lamentando la falta de hijos comenzó a levantarse. Se dio cuenta de que, al igual que Anna y Marcos, se había centrado en lo incorrecto. Lamentó la ausencia de un hijo durante tanto tiempo que se olvidó de apreciar lo que ella y Luis habían compartido, 40 años de amor, confianza y compañía. Sofía colocó la carta sobre la mesa, con las manos temblorosas. Siempre había llevado la creencia de que sin hijos, algo esencial había faltado en su vida. Pero ahora, entendió que Luis había pintado la vida perfecta para ellos, la que vivieron y la que construyeron juntos. Esa tarde, mientras Sofía caminaba por la casa ahora silenciosa, sintió una profunda sensación de gratitud. Las pinturas, los diarios, las cartas, todo lo que había descubierto era parte de una verdad hermosa. Luis le había dado el mayor regalo de todos, la capacidad de ver su vida a través de sus ojos. El amor que él había vertido en su arte le permitió ver que su vida, aunque diferente de lo que imaginaron, había estado llena de riqueza y belleza. La semana siguiente, Sofía decidió dar otro paso. Contactó con algunas instituciones locales y organizó la donación de una colección de las pinturas de Luis a un museo en Madrid. Sabía que su trabajo debía ser preservado, compartido y apreciado. El mundo tenía que ver lo que Luis había creado, no solo como artista, sino como un hombre que había amado profundamente, sin reservas. Pero ya no se trataba solo del arte. Para Sofía, se trataba de honrar el amor secreto de Luis, el amor que le había pintado, capturado y mantenido cerca durante tantos años. Ahora sabía que su amor había trascendido todo. Era un amor que podía sanar, un amor que podía inspirar, y un amor que viviría, mucho después de que la última pincelada fuera aplicada. Unos meses después, Sofía visitó el museo en Madrid, donde se había dedicado toda una sala al trabajo de Luis. Las paredes estaban llenas de sus pinturas, cada una contando la historia de su vida, de su amor. Mientras Sofía se encontraba allí, se dio cuenta de que su marido le había dejado un legado más valioso que cualquier cosa que pudieran haber construido juntos. Luis había transformado su vida en arte, y ahora, su amor seguía viviendo, inspirando a otros, sanando corazones y creando un mundo de esperanza. Sofía sonrió suavemente, tocando el anillo en su dedo, y susurró un pensamiento simple para sí misma. Nuestro amor fue suficiente. Había pasado casi un año desde que Sofía descubrió por primera vez la llave del cobertizo de Luis. Un año desde que su mundo se volteó, y ella aceptó el arte oculto y el amor que su difunto esposo había mantenido en secreto durante tanto tiempo. Ahora, de pie frente a la exhibición del museo que albergaba sus pinturas, Sofía sentía una sensación de cierre, pero también un nuevo comienzo. El legado de Luis estaba vivo en los pasillos del museo, en cada pincelada, en cada retrato, en cada detalle cuidadosamente elaborado que alguna vez había estado oculto en su hogar. Pero no era solo el arte lo que había perdurado. Era la historia de su amor, una historia que había sido silenciosa, privada e íntima, pero que ahora resonaba con tantas otras personas. Sofía había pasado meses organizando la donación del trabajo de Luis al museo, y mientras caminaba por la galería, podía sentir la presencia de su amor en cada pieza. La exposición, titulada Amor Silencioso, la vida de Luis y Sofía, había sido una de las más visitadas que el museo había organizado. Personas de todo el mundo habían venido a ver las pinturas, leer los diarios y conocer la vida de la pareja que pasó 40 años juntos, construyendo un hogar, una vida y un legado. El amor que se había capturado en cada pieza era tangible, una declaración silenciosa pero profunda de una relación que había soportado la prueba del tiempo. Era la última noche de la exposición, y Sofía se encontraba en la entrada, observando cómo los visitantes se detenían frente a las pinturas, con sus rostros reflejando las emociones que el arte había despertado en ellos. Algunos estaban llorando, otros sonreían melancólicamente, y algunos simplemente se quedaban en un silencio reverente. Era como si el arte de Luis hubiera tocado algo profundo dentro de ellos, un anhelo, una experiencia compartida de amor y pérdida. A medida que la noche avanzaba, la curadora, Teresa, se acercó a Sofía con una pequeña sonrisa. «Quería agradecerte, Sofía», dijo Teresa, con los ojos llenos de gratitud.
Esta exposición ha sido increíble. El trabajo de tu esposo ha tocado a tantas personas. Ha inspirado mucho más que solo admiración por su talento. Ha dado esperanza a la gente. Sofía asintió, con el corazón hinchado de emoción. Gracias por hacerlo posible. Todavía me cuesta creer que todo esto sea real. Que el arte de Luis esté aquí, en estas paredes, para que el mundo lo vea. Teresa miró la última pintura en la exhibición, la que mostraba a Sofía de pie en el jardín, rodeada de flores. Era una pintura que capturaba la esencia de su amor. Luis la había pintado en el apogeo de su vida, radiante y llena de esperanza, de pie en el lugar donde habían pasado tantos años juntos. Creo que esta pintura lo dice todo, dijo Teresa suavemente. No se trata solo del amor entre dos personas. Se trata de una vida compartida, una vida bien vivida, y un amor que perdura, incluso más allá de la muerte. Sofía sonrió, con los ojos humedecidos. Siempre había creído que el amor era la base de su vida juntos, pero no fue hasta que vio cuánto la había amado Luis, a través de su arte, que entendió lo profundamente que la había amado. Después de que la exposición cerró, las pinturas serían cuidadosamente archivadas y preservadas, pero el legado de Luis continuaría en los corazones de todos los que habían sido tocados por su trabajo. Sofía sabía que el amor que compartieron viviría de una manera que ninguno de los dos había esperado. Unas semanas después, Sofía recibió una carta que cambiaría su vida una vez más. Venía de un conocido crítico de arte de Madrid, alguien que había asistido a la exposición y que había quedado profundamente conmovido por el trabajo de Luis. La carta comenzaba con las siguientes palabras. Querida Sofía, quería contactarte personalmente para expresarte lo profundamente que me ha afectado el trabajo de tu esposo. La profundidad de emoción capturada en cada pieza es algo que nunca antes había visto en mi carrera. Creo que sus pinturas son más que arte, son una revelación, un testamento de un amor que trasciende lo ordinario. La carta continuaba explicando que el crítico estaba trabajando con una galería internacional prestigiosa que quería organizar una exposición especial mostrando toda la colección de Luis, con la posibilidad de hacer una gira mundial. La galería sentía que el trabajo de Luis no solo tenía un valor artístico significativo, sino también una importancia cultural. Creían que resonaría con personas de todos los ámbitos de la vida, y querían el permiso de Sofía para seguir adelante con la exposición. Cuando Sofía leyó la carta, apenas podía creerlo. El arte de Luis, su regalo secreto, iba a llegar a más personas. Su amor, que había estado tan oculto, tan personal, ahora sería celebrado a escala mundial. Sofía se quedó en el silencio de su hogar, mirando las pinturas que llenaban las paredes, que alguna vez fueron los testigos silenciosos de su vida con Luis. Pensó en los largos años que habían pasado juntos, el amor que habían compartido, los secretos que habían guardado, y el amor que Luis había transformado en arte. Había pensado que la ausencia de hijos había sido su mayor tristeza, pero ahora sabía que su amor estaba lejos de estar incompleto. Era entero, era poderoso, y era eterno. Pocos días después, Sofía tomó su decisión. Iría a Madrid, a la galería, para ver el trabajo de su esposo expuesto para el mundo. Pero también se aseguraría de llevar con ella una última pieza del arte de Luis, el retrato inacabado de ella en su jardín. Sería un recordatorio de que su amor había sido suficiente, que siempre había sido suficiente. Mientras se preparaba para irse, Sofía se detuvo en el jardín por última vez, donde tantas de las pinturas habían sido inspiradas. Cerró los ojos y respiró profundamente, el familiar aroma de las flores llenando sus sentidos. En ese momento, sintió la presencia de Luis a su lado, como si todavía estuviera allí, velando por ella, compartiendo el amor que había definido su vida. Sofía sonrió suavemente, susurrando al viento, «Te amo, Luis, y siempre te llevaré conmigo».